Queremos destacar que los elementos más relevantes que son integrados por la FER de la ciencia abierta son los documentos y metadatos, los formatos de los datos, acceso a los datos, identificadores persistentes y licencia de datos abiertos. La charla de hoy será de un eje temático muy relevante para la ciencia abierta y está denominada Integridad científica, investigación honesta, transparente, leal y justa. Esta ponencia será presentada por el investigador y fundador del Grupo Simago, Dr. Félix de Moya Anegón. Es doctor de la Universidad de Granada desde el año 1992 y en su calidad de investigador principal ha llevado a cabo ambiciosos proyectos de investigación, de desarrollo e innovación, I+D+I, como por ejemplo el Atlas de la Ciencia. También el ranking de países de revistas de Simago, mejor conocido como SJR, y el ranking de instituciones de Simago, que es fruto de la firma de un convenio de investigación con Elsevier y Scopus. Su amplia actividad investigadora le ha llevado a firmar numerosos acuerdos de colaboración con distintas entidades españolas, por ejemplo, el FECIP y otras entidades gubernamentales de España. También con diversas universidades alrededor del mundo que han servido para la elaboración de informes sobre la producción científica visible internacionalmente. También ha participado en diferentes proyectos europeos relacionados directamente con e-learning. La carrera profesional del Dr. Moya Anegón se sustenta en dos pilares básicos. Por un lado, su destacado perfil investigador lo ha llevado a publicar numerosos trabajos en revistas indexadas en WOS y Scopus, además de liderar proyectos de investigación. Y por otro lado, su labor de gestor desde el año 1989 en la Universidad de Granada. Entre sus principales líneas de investigación destacan técnicas avanzadas de recuperación de información para el desarrollo de sistemas en tiempo real. También tenemos técnicas de visualización de información científica orientada al diseño de interfaces y análisis y evaluación en dominios científicos, entre muchos otros. Sin más que agregar, le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Félix de Moya Anegón. Doctor, adelante con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Voy a compartirles buenas tardes desde Granada, España, y buenos días para ustedes. Empiezo por reiterar mi gratitud a los organizadores, aunque viendo las caras, más bien diría las organizadoras, para ser además políticamente correcto. La presentación que voy a hacer, probablemente viendo el programa del evento, probablemente tendría más sentido como enmarque general de la temática, porque lo que yo realmente voy a hacer es una aproximación a las funciones que las bibliotecas realizan en relación con la ciencia abierta a partir del concepto de integridad académica y luego integridad científica, y de ahí pasaré a hablar finalmente de los principios FER, ¿no? Y, por tanto, en realidad lo que voy a hacer es partir de los conceptos más amplios para llegar a los temas más específicos relacionados con las bibliotecas.
Primero quería hacer esta aclaración y a continuación quiero hacer una segunda aclaración. La perspectiva desde la que yo voy a hablar es la perspectiva de un investigador, que es básicamente lo que soy, ¿no? Por consiguiente, mi aproximación es la aproximación del usuario, no tanto la aproximación del profesional de bibliotecas, pero quiero entender que justamente es esa aproximación del usuario, en este caso investigador, la que probablemente interese más también a los profesionales, ¿no? Pero sí que es importante, entiendo yo, para enmarcar adecuadamente lo que voy a contar, que yo hablo desde la posición de quien utiliza y se aproxima a los recursos de información con la finalidad de desarrollar nuevo conocimiento, que es la tarea a la que me he dedicado toda mi vida profesional y la tarea que en alguna medida se ve afectada hoy día por todo el proceso, o si se quiere, el conjunto de procesos en los que andan envueltas las instituciones académicas para desarrollar lo que se ha dado en llamar ciencia abierta, que como veremos tiene distintas parcelas que deben ser tenidas en cuenta para poder con razón suficiente alcanzar estos principios de integridad científica de los que hablaré a continuación. Bueno, dicho esto, esta es la agenda, la pongo simplemente a efectos de que luego cuando accedan a la presentación pues tengan un resumen ahí al comienzo. Quiero empezar por esta infografía que pretende ser el resumen de lo que se llama integridad académica, ¿no? La integridad académica como concepto pretende subsumir en su interior lo que aquí voy a llamar a continuación integridad científica, porque al fin y al cabo lo académico, aunque soy consciente de que sobre todo en ciertos ambientes universitarios lo académico se focaliza en la docencia, sin embargo lo académico pretende abarcar todos los principios que son sustantivos en la vida universitaria, en la vida académica, que son la docencia, la investigación, incluso la vinculación o la extensión, como quieran llamarla. Bueno, lo académico aquí es entendido de esta manera, ¿no? Abarcando todas las realidades que son sustantivas en el mundo académico. Y por tanto, la integridad académica sirve para definir normas y políticas institucionales, y esas normas y políticas institucionales, de nuevo, tienen que ver con los tres aspectos singulares de los que he mencionado hace un momento. Evidentemente, es necesario que exista una actividad, vamos a llamarla persuasiva, de concienciación, que permita que sea el vehículo a través del cual se vincule con estos principios de integridad académica al conjunto de la comunidad académica o universitaria, los estudiantes, los profesores y por supuesto también el personal de administración.
Poniendo el foco sobre los estudiantes específicamente, pues ellos son, en definitiva, los receptores últimos de estos principios de integridad. Y hoy día este asunto juega un papel muy importante porque, en gran medida, han sido comportamientos que se asocian normalmente a los estudiantes los que han disparado toda clase de alertas que han obligado a cambiar los comportamientos y las normas al interior de las instituciones para garantizar esa integridad por parte de los estudiantes. Y por último, y me voy a poner un particular énfasis en este último punto, quiero que tengan en cuenta que estos principios de integridad académica no son algo simplemente deseable. Algo que, bueno, pues alguien podría decir, bueno, pues esto es mejor que exista que no exista. Es mejor que nos acomodemos a esto que no lo hagamos. No se trata simplemente de eso. Aquí hay un problema reputacional importante implicado, y ese problema reputacional afecta en muchas ocasiones a la sostenibilidad de las propias instituciones. Si no se actúa de acuerdo a estos principios de integridad académica, las instituciones sufren reputacionalmente y se pone en riesgo su sostenibilidad. Probablemente esto, si lo estuviera diciendo en un contexto universitario público, de universidades públicas, pues a lo mejor podría ser matizado de alguna manera, pero en el caso de las universidades privadas me parece que no necesita demasiada demostración, ni hay que poner demasiado énfasis para que esto que estoy diciendo se entienda como un asunto en este momento medular en el desarrollo de la vida académica. Los casos de deshonestidad académica, y luego me centraré en los de deshonestidad científica muy específicamente, son casos que tienen consecuencias sobre, en el caso de la investigación, sobre el conocimiento que se desarrolla y su validez, pero tienen también consecuencias inmediatas sobre la reputación de las instituciones y su credibilidad en el cumplimiento de sus funciones sustantivas. Yendo directamente al tema de la integridad científica o de la integridad de la investigación, como supongo que algunos probablemente saben, existe una declaración internacional, que es la Declaración de Singapur, y que ha tenido luego, en ocasiones posteriores, ha tenido actualizaciones en años posteriores de una declaración respecto de la integridad en la investigación. Yo he hecho aquí, me parece recordar, sí, un intento de traducción de estos principios. Y lo primero que pone de manifiesto esta declaración internacional, a la que se han ido adhiriendo los países y las instituciones en todo el mundo, lo primero que pone de manifiesto es que el valor y los beneficios de la investigación dependen fundamentalmente de la integridad con la que se lleva a cabo la investigación. Por consiguiente, en lo que afecta, en lo que atañe a la investigación,
no parece haber mucha duda de que la integridad, y ahora veremos cuáles son las implicaciones de esto, la integridad es lo que da valor al resultado de investigación. Me parece que esto no necesita demasiada demostración, pero si alguien quiere indagar en este asunto, ahora lo tiene francamente fácil. Cuando en un momento crítico en el desarrollo de la sociedad contemporánea nos hemos enfrentado con el problema de la pandemia, el asunto número uno en relación con la actividad de los científicos para aportar soluciones en relación con este problema, el asunto número uno era el de la integridad de los resultados de investigación. Y entonces nos hemos dedicado a buscar, en términos además de opinión pública también, nos hemos dedicado a buscar qué es lo que garantizaba que el conocimiento que se ponía en circulación en relación con el tema de la pandemia era un conocimiento fiable. ¿Qué era lo que garantizaba que realmente se había llegado a ese conocimiento por el camino correcto, con las garantías suficientes como para asegurar que se estaba contribuyendo con ese conocimiento a la solución del problema? Y a nadie le ha cabido ninguna duda de que tenía que haber unos mecanismos que garantizasen esa integridad en el desarrollo de las investigaciones. Y de pronto el mundo entero se ha hecho experto en procesos de peer review, se ha hecho experto en publicaciones científicas, en cuáles debían ser los principios y las responsabilidades que acarreaban esos principios en relación con la integridad científica, cuando la investigación había sido, de acuerdo a lo que dice la transparencia en la parte de abajo, había sido honesta, responsable, imparcial y el resultado de buena gestión. Y esto ha sido particularmente agudo en los casos en que, además, había que enfrentarse con una avalancha de información de dudoso origen, las famosas fake news, de las que todo el mundo habla. Aunque este tipo de situaciones son inevitables respecto de el desarrollo de nuevo conocimiento, hoy mismo nos hemos despertado con la noticia de que ayer, me parece que en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, había cientos de personas esperando que apareciera el fallecido en accidente de avión hace años, nieto del presidente o sobrino del presidente Kennedy, John, pretendiendo que iba a hacer una aparición ahí en la calle donde mataron al presidente. Bueno, parece inevitable que haya siempre gente dispuesta a creer cualquier cosa y nos tenemos que enfrentar con esa situación en la sociedad. Pero nuestro compromiso, nuestra obligación como profesionales de la información y como investigadores es generar conocimiento de acuerdo a estos principios. Y luego, pues la libertad personal llevará al mundo entero a creer lo que, a cada una de las personas a creer lo que mejor les parezca. Estos principios de integridad científica, y seguidos por las instituciones académicas y de investigación en el mundo entero, intentan garantizar la fiabilidad del conocimiento generado.
Y esto que ven aquí son esos principios. Sería muy extenso que ahora me detuviera en cada uno de ellos, pero sí que quisiera mencionarles alguno, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que ver con la responsabilidad de las instituciones. Porque, claro, en todo esto hay un elemento que no conviene perder de vista. Quizá haya quien piense que finalmente todo esto se resuelve mediante marcos regulatorios, mediante normas que sean muy estrictas y de tal manera que todo el mundo sepa a qué atenerse, qué es lo que tiene que cumplir, ¿no? Es decir, planteado el problema como si se tratara de un asunto administrativo. Tenemos unas normas y entonces podemos decidir en cada momento si estamos actuando de acuerdo a las normas o en desacuerdo con las normas. Pero esto es un poquito más complicado que eso. Es verdad que hay unas normas, pero más allá de las normas está también la ética. Y los principios éticos en el comportamiento son un elemento fundamental de la integridad en la investigación. Esos comportamientos éticos son de responsabilidad individual. No son el resultado de marcos regulatorios estrictos. Y por consiguiente, insisto, debemos ver el problema también desde este otro punto de vista, no solo desde el punto de vista de las normas, ¿no? Un ejemplo. El punto número 6 habla de la autoría. Parece claro, en el mundo bibliotecario esto está particularmente claro, parece claro que es un autor, cuál es su responsabilidad en relación con la obra. Y por tanto, sabemos, incluso de acuerdo a lo que dicen las regulaciones de la propiedad intelectual, sabemos cuáles son las responsabilidades de tipo moral y cuáles son las responsabilidades de tipo patrimonial que tiene en relación con la autoría. Pero, ¿quién debe ser considerado como autor en el mundo científico y cuál es el tipo de aportación que ha tenido que realizar para justificar su autoría? No debe ser un asunto del todo claro, puesto que las asociaciones internacionales de editores nos están diciendo constantemente, están llamando nuestra atención, la de los investigadores y la de la comunidad científica en general, están llamando nuestra atención sobre la necesidad de especificar en los trabajos cuál ha sido el rol que cada uno de los autores, en los trabajos en los que hay varios autores, cuál ha sido el rol de cada uno de ellos. Y eso también es sometido a revisión. Luego, estoy tratando de ejemplificar que aquí hay un territorio que tiene que ver con las normas y otro que tiene que ver con los comportamientos de las personas. Y ambos elementos son importantes para alcanzar esa pretendida integridad científica. En el conjunto de las 14 responsabilidades que aparecen ahí, encontramos siempre elementos que tienen que ver con el marco regulatorio, con las normas, y otros elementos que tienen que ver con el comportamiento de las personas y, por consiguiente, con la ética. Bueno, como tengo muchas transparencias y no quiero pasarme de tiempo, voy a
ir saltando algunas que ustedes luego pueden mirar tranquilamente porque hay mucho texto explicativo, ¿no? En este caso voy a aludir a esos principios que aparecían ahí al comienzo, ¿no? Y especialmente haciendo hincapié más en las cuestiones éticas que en, que en los marcos regulatorios, en las normas, ¿no? Ahí hay tres de esos principios que me parece que son importantes. La honestidad, entendida como el compromiso con la verdad. Este es un principio esencial en el desarrollo de nuevo conocimiento, aunque efectivamente, sobre todo en las ciencias sociales y también en las humanidades, probablemente tendríamos muchas dificultades para identificar de manera inequívoca en relación con cada contenido qué se entiende por compromiso con la verdad, ¿no? Quizá en las ciencias experimentales y en las ciencias básicas, donde siempre tenemos como referencia la realidad, el mundo natural, siempre lo tenemos ahí como referencia, pues resulta más fácil identificar qué significa compromiso con la verdad, pero en el caso de las ciencias sociales y de las humanidades, en muchas ocasiones no resulta tan fácil definir con precisión en cada caso y para cada tipo de conocimiento qué es compromiso con la verdad. Yo, en este caso, lo que quiero decir es que el investigador, por definición, está comprometido con la verdad, la debe buscar denodadamente con independencia de si esa búsqueda al final se ve afectada por los principios, las opiniones, incluso las creencias, si me apuran, a las que cada persona tiene derecho. Pero el compromiso de buscar la verdad debe existir en todo caso. La independencia. Esto tiene que ver hoy día y mucho con el conflicto de interés. Los conflictos de interés en el mundo de la investigación son tremendamente perniciosos, como bien pueden entender, y es a veces complicado que los investigadores preserven su libertad de acción si se ven afectados por esos conflictos de interés. La imparcialidad es otro de los elementos nucleares, tiene que ver con la neutralidad en la práctica profesional, está muy relacionado con la independencia, pero ser imparcial a la hora de juzgar por parte del investigador, lo que sí sabemos es que es un elemento sustancial en el desarrollo de investigación íntegra. Como verán, ninguno de estos tres principios tiene que ver con problemas legales, regulatorios, he dicho antes, ¿no? Tiene que ver con la actitud del investigador, la ética, en definitiva, del investigador. Por eso, una cosa en la integridad, una cosa son los términos de cumplimiento, que tienen que ver con las normas, con los marcos regulatorios, y otra distinta es la ética. El cumplimiento significa que los investigadores y las instituciones siguen reglas que están establecidas, y la ética
lo que pretende es que las acciones que tienen potencial de causar daño o de promover el bien para los demás, para la profesión, para la sociedad, eso es lo que debe buscar el investigador, en definitiva. Lo primero es obligado, lo segundo debe ser buscado por parte del investigador. Lo primero tiene que ver con sus obligaciones como profesional y lo segundo tiene que ver con su compromiso con la sociedad. Pongo un ejemplo aquí que tiene que ver con algunos de los comportamientos no éticos. Aquí hago una relación de tipos de mala conducta en investigación, pero me voy a centrar básicamente en dos. El primero es lo que se llama fabricación, que es muy común en el mundo de la investigación, sobre todo en la investigación experimental, ¿no? Como dice ahí, la fabricación es el acto de inventar datos o resultados y luego registrarlos o informarlos como parte de la publicación. Hay casos muy sonoros en el mundo científico, además en años recientes, de fabricación. Investigadores que han inventado los datos que utilizaban en sus investigaciones para llegar a las conclusiones que ellos habían decidido que eran las conclusiones acertadas, ¿no? Esto evidentemente es lo podríamos llamar un fraude. De hecho, es uno de los tipos de fraude científico, pero tiene dos consecuencias importantes, dos posibles consecuencias importantes. Una consecuencia es lo que se llama el daño directo, y es que cuando el resultado de investigación conduce a un conocimiento erróneo, la aplicación a continuación de ese conocimiento erróneo en el mundo real puede producir un daño, a veces un grave daño a las personas. Por ejemplo, cuando un investigador fabrica unos datos y como consecuencia de eso define un tratamiento en el campo de la salud y ese tratamiento no está basado en una investigación fiable en cuanto a los datos obtenidos. Imagínense, por ejemplo, ahora estamos oyendo constantemente las estadísticas de los efectos de las vacunas. Pues que alguien dijera que una vacuna consigue unos efectos curativos del 99% y que eso fuera falso. Pues el daño directo sería el que podría morir gente como consecuencia de que alguien está utilizando esa vacuna a continuación. Y luego existen daños indirectos. El más conocido es el que tiene que ver con el proceso de generación de nuevo conocimiento. Es decir, cuando basado en un conocimiento que es falso, el resultado de una fabricación, se desarrolla otro conocimiento, ahí se produce un daño indirecto que tiene también puede tener consecuencias muy graves, ya no en el terreno, como el caso de las vacunas que acabo de plantear, sino en el terreno del desarrollo del propio conocimiento científico. Hay otros muchos tipos de mala conducta de investigación, ahí les he relatado alguno. Quizá el más
recurrente hoy día tiene que ver con el plagio. Ahora después aparecerá alguna transparencia más hablando del plagio, porque el plagio no solo se ha convertido en un problema en el mundo de la ciencia, sino que también se ha convertido en un problema en relación con las actividades de los estudiantes, como ustedes saben bien, ¿no? Y por eso las bibliotecas han empezado a jugar un papel importante en la utilización de sistemas para identificar los plagios, tanto en lo que tiene que ver con los estudiantes como en lo que tiene que ver con las publicaciones, ¿no? Otro de los casos de mala conducta es el que he mencionado antes de la autoría inapropiada, que aparece ahí en cuarto lugar, ¿no? Les pongo aquí esta infografía que es de, si no recuerdo mal, es de Turnitin, porque aquí se hace una clasificación bastante exhaustiva de tipos de plagio. No necesariamente plagios que tienen que ver con la investigación, sino que aquí también hay plagios estudiantiles, ¿no? Pero la tipología está razonablemente planteada, ¿no? De lo más leve a lo más grave, ¿no? Me voy a los extremos. El plagio en relación con lo que aquí llama pensamiento original, el plagio de tipo pensamiento original, y dice: el estudiante envía un trabajo propio creado con ideas originales y sustentado con fuentes correctamente citadas. Eso estaría bien, ¿no? De alguna. A partir de ahí empiezan a aparecer los tipos de plagios. Y en el extremo opuesto está, pues, el sistema de la compra y venta de trabajos, ¿no? En relación con esto, aunque hay mucha leyenda urbana también, pero en relación con esto han aparecido empresas que se dedican a este tipo de cosas, no solo para los estudiantes, también para los investigadores, ¿no? Es decir, la generación de conocimiento original es el objetivo de la investigación. Y por consiguiente, este sería, esa generación de conocimiento original sería la forma correcta de proceder, el comportamiento ético, ¿no? Pero el problema con los comportamientos éticos es que no son estos comportamientos éticos blancos y los no éticos son totalmente negros, sino que hay unas zonas de grises, vamos a llamarlos así, que a veces no resultan fáciles de identificar, menos aún si los tratamos de identificar mediante procedimientos automáticos, ¿no? Les voy a contar una anécdota, y discúlpenme esto de las anécdotas porque es el problema de quienes tenemos ya unos años que empezamos a contar anécdotas. En un concurso de méritos para dotar una plaza de profesor en una universidad, aquí en España, se presentan 3 candidatos y uno de los candidatos había presentado como parte de sus méritos un trabajo que había sido publicado en una revista. Ese trabajo aparentemente, según los indicios que se aportaron allí,
pues ese trabajo había sido copiado del trabajo de otro profesor, que lo había publicado previamente en un libro. Entonces, el aparente plagiario, en principio digo aparente por lo que les voy a contar a continuación, el aparente plagiario dice, no, mire, lo que ha pasado es que yo fui a dar una conferencia y el texto de la conferencia yo lo había sacado del trabajo de este otro autor. Y luego, pues el texto de la conferencia quedó allí, en el lugar donde la di, la conferencia, y terminó siendo utilizado para publicar en una revista. Claro, el problema es que habíamos hecho, se podía hacer un juicio de intención en el comportamiento del supuesto plagiario, un juicio de intención al pensar que él voluntariamente había decidido que lo que era el resultado de un plagio se publicara como propio en una revista, cuando en realidad aparentemente eran sus notas para dar una conferencia. Y entonces la utilización de ese trabajo estaría, trabajo del otro autor, estaría más justificado. Con esto lo que quiero decir es que los límites entre lo que es un plagio y lo que no es un plagio pueden no estar tan claros en ocasiones. Y por eso esta gradación que aparece aquí en la infografía, porque depende de los comportamientos que haya detrás, no solo de los hechos, depende de los comportamientos, pues estamos en un terreno de mayor o menor gravedad en cuanto a la identificación del plagio. Bueno, aquí les he puesto un ejemplo de los muchos estudios que se han publicado sobre estos asuntos de la falsificación de datos, la fabricación, etc. Hasta aquí un resumen de los comportamientos que podríamos llamar que no son éticos y que tienen que ver con los resultados de las investigaciones. El apartado que se abriría aquí, que voy a ir saltando muy deprisa para no agotar el tiempo, tiene que ver con la responsabilidad interpersonal. En este asunto, que es un asunto muy prolijo realmente, me quiero detener fundamentalmente en el primero de los puntos, que es el tema de la relación entre mentores e investigadores en formación, que es un tema realmente crítico en el mundo de la investigación y que afecta justamente a estos principios de integridad. Porque la relación entre los mentores y los investigadores en formación se establece inicialmente como una relación que podríamos llamar una relación docente-discente, y que con cierta frecuencia, esto se identifica en muchos de los estudios que se han publicado, con cierta frecuencia es una relación que termina dando lugar a abusos. En particular porque los investigadores en formación no reciben el reconocimiento que aparentemente merecen en el desarrollo de los trabajos de investigación. Tengan ustedes en cuenta que en muchos ambientes académicos, en prácticamente 1 de cada 2 trabajos de investigación que se publican se desarrollan con la participación de los llamados juniors. Por consiguiente, este es un tema de mucha entidad en cuanto a volumen. Y este asunto no queda resuelto simplemente aplicando normas, sino que tiene que haber, de nuevo, comportamientos éticos, fundamentalmente por parte de los mentores,
que den la importancia que merecen a las colaboraciones de los investigadores en formación, incluso más allá de las aportaciones que realicen. Entre otras cosas, porque en muchas ocasiones lo que estos investigadores en formación esperan es que se les retribuya su trabajo con méritos. Otro apartado interesante es el tercero. No me da tiempo a entrar en muchos detalles, pero la relación extremadamente competitiva que se establece entre investigadores en muchas ocasiones da lugar a a conflictos como consecuencia de que hay una permanente carrera por la búsqueda de los méritos, ¿no? Especialmente en aquellos ambientes académicos en los que los méritos científicos, los méritos investigadores, juegan un papel importante en el desarrollo de esas carreras académicas. Y en esos casos es bastante común que para muchos investigadores sea tan importante aparecer como autores de los trabajos, es tan importante como eso, es que otros no aparezcan como autores de los trabajos. Y esto, por ejemplo, es fácil de ver cuando se analiza la coautoría de trabajos al interior de las instituciones. Y lo que uno encuentra es que resulta más fácil que un autor colabore con otro autor de fuera de la institución que con otro de la misma institución. Esto es bastante común. A propósito de esto, aunque no está mencionado aquí específicamente, sí que quiero recordarles que uno de los aspectos que resultan más difíciles de justificar hoy día en el mundo de la investigación es la manera en que ha crecido exageradamente la multiafiliación en los trabajos. Es decir, no las colaboraciones, sino la multiafiliación. Es decir, que un autor aparece como perteneciente a más de una institución. Esto se da tanto más en aquellos ambientes académicos en los que tiende a haber incentivos económicos asociados a las publicaciones. Y entonces, con facilidad, estos incentivos económicos se multiplican por la vía de la multiafiliación. Bueno, algunos de los puntos que he estado tocando anteriormente aparecen aquí en estas transparencias que estoy pasando. La relación con los datos y todo lo que tiene que ver con el mundo Open Data lo voy a tocar al final al hablar de los principios FAIR, ¿no? Responsabilidades institucionales. Aquí me voy a detener fundamentalmente en una que me parece particularmente importante. Es muy infrecuente todavía, sobre todo en nuestras universidades, me estoy refiriendo al mundo iberoamericano, es muy infrecuente todavía que existan los mecanismos regulados, mecanismos que garanticen la protección de aquellos que quieren denunciar comportamientos no éticos. Y esta es una práctica bastante común en muchas instituciones académicas en el mundo anglosajón. Es decir, existen protocolos que garantizan la protección de aquellos que denuncian malas prácticas, especialmente malas prácticas relativas a la relación interpersonal, como las que he mencionado anteriormente.
Bueno, esto quiere decir que tiene que haber un responsable de integridad y un comité de integridad científica en las instituciones, además de unos códigos de buenas prácticas de investigación que mencionaré al final. Creo que este responsable de integridad es quien recibe en primera instancia las denuncias y garantiza la protección de los denunciantes. Si pensamos que esto es un problema, evidentemente no habrá forma humana de asegurar la protección de aquellos que están más desprotegidos en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? No quisiera mezclar mucho los temas, pero como bien saben muchos de ustedes, esto se parece bastante, esto que estoy mencionando, al problema con el que nos enfrentamos en relación con las políticas de género al interior de las instituciones académicas. Bueno, y aquí hay una serie de consideraciones que pueden ustedes mirar sobre estos asuntos que quizá les puedan ayudar a entender mejor este problema. Conflictos de interés y de compromiso. Bueno, este es un tema muy importante. Las publicaciones científicas hoy día están exigiendo, como saben, declaraciones de no conflicto de interés a los autores. Y esto es absolutamente necesario que sea así. Porque, claro, si un grupo de médicos está haciendo una investigación, un caso clínico, y resulta que estudia la aplicación de un fármaco y el laboratorio que fabrica el fármaco es quien ha financiado esa investigación, ahí existe un posible conflicto de interés. Y ese conflicto de interés, pues, no quiero decir que dé lugar a falta de integridad, sino que lo que quiero decir es que tiene que ser declarado. Eso es lo que dicen los protocolos, realmente. Que debe ser declarado, tiene que ser público. Que existe ese posible conflicto de interés para que se puedan interpretar adecuadamente los resultados. Eso no invalida las investigaciones necesariamente, porque en la realización del trabajo de investigación se han podido establecer las cautelas necesarias para impedir la falta de integridad. Pero en todo caso se tiene que hacer explícito. Bueno, aquí planteo un caso que puede ser interesante porque en el mundo de las ciencias sociales y de las humanidades esto es bastante común y en ocasiones los investigadores en ciencias sociales y en humanidades dicen, bueno, realmente yo no me veo afectado por estos conflictos de interés. Pero aquí se plantea un caso que sería un caso extremo, que es el caso de alguien que hace una investigación que se llama privada, ¿no? Que es, bueno, yo investigo en una cosa, no necesito que nadie me dé medios para hacer la investigación y yo la hago por mi cuenta. Y entonces estoy exento de todo conflicto de interés, ¿no? Bien, en todo caso, desde el punto de vista de los principios éticos, incluso ese tipo de investigación puede estar afectada por otro tipo de problemas, que no son los del conflicto de interés, sino que tienen que ver con algo que yo entiendo como un gran problema en el mundo de las ciencias sociales e incluso de las humanidades, que es la afectación ideológica o incluso política
de los trabajos de investigación. Y sobre esto, pues también tenemos que establecer no normas, pero sí cautelas, ¿no? Especialmente en los procesos de revisión de los trabajos, ¿no? Para dejar bien claro que existen principios fundantes que han sido utilizados como base para el desarrollo de una investigación. Y eso pues, da lugar, por ejemplo, a que en los proyectos se tengan que aclarar esos principios. Aquí hago una serie de preguntas respecto a posibles conflictos entre las conclusiones de los investigadores. Esto tiene más que ver con la investigación en humanidades y ciencias sociales y los objetivos de la entidad financiadora, incluso de la entidad académica en la que esto, por ejemplo, es un problema que afecta mucho a aquellas instituciones que tienen marcados focos misionales. Y por consiguiente, las investigaciones pues, se ven, de alguna manera, se pueden ver afectadas por los idearios de las instituciones. Y cuando digo afectadas, no lo estoy diciendo en sentido negativo, sino simplemente que la institución pues tiene un ideario y apoya unas determinadas líneas de investigación frente a otras, ¿no? Bueno, los principios FAIR. Ya estoy llegando al final, porque supongo que estoy pasándome de la hora. Los principios FAIR son estos cuatro. FAIR es un acrónimo que hace referencia a buscable, accesible, interoperable y reutilizable. Estos son los cuatro principios. ¿Qué tienen que ver los principios FAIR con todo lo anterior? Bueno, hoy día la única manera de garantizar que los resultados de las investigaciones no solo se han hecho de acuerdo a los marcos regulatorios y los principios éticos, como he venido diciendo hasta ahora, sino que además existen garantías en cuanto a la posibilidad de que otros investigadores puedan comprobar que efectivamente los principios de integridad y ética científica se han seguido hasta las últimas consecuencias. La única manera de que se pueda garantizar esa posibilidad de comprobación son estos principios FAIR. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los datos tienen que ser buscables, tienen que estar accesibles, por consiguiente tiene que haber repositorios de datos que permitan el acceso, tienen que ser interoperables entre los diferentes sistemas para que fácilmente se puedan recrear las condiciones de las investigaciones ya realizadas y, por tanto, reusables. Estos principios son los que han dado lugar a que muchas bibliotecas en el mundo, además de tener repositorios de documentos, tienen repositorios de datos, o por lo menos facilitan el acceso a esos repositorios de datos. Y al mismo tiempo, estos principios lo que deben garantizar es que todos los elementos que tienen que ver con los resultados de investigación, en su descripción, es decir, sus metadatos, también están disponibles, de acuerdo a las mismas condiciones. ¿Cuál sería el horizonte hacia el que avanzamos a partir del cumplimiento de estos principios y del desarrollo de tecnologías
de estos principios? Pues el horizonte hacia el que avanzamos es un horizonte en el que cualquier elemento nuevo de conocimiento está relacionado con, podemos trazar su procedencia hasta sus orígenes. De ahí vienen no solo el movimiento Open Data, sino también el movimiento Open Citation y todos los movimientos que hoy día se engloban dentro del panorama de la ciencia abierta. Bueno, aquí hay una relación de conclusiones y recomendaciones que yo solo me voy a centrar en una, la número 3. Debe haber códigos de buenas prácticas de investigación en todas las instituciones, de tal manera que no solo los marcos regulatorios estándar estén disponibles, sino también haya recomendaciones en cuanto al cumplimiento de los principios de integridad. Y la presentación termina con estas recomendaciones de integridad que tienen que ver de forma resumida con todo lo que les acabo de contar. Y con esto llegamos al final. Espero que al menos, aunque es un tema muy extenso, les haya servido como referencia útil y quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor de Moya, por su magnífica ponencia. Con esto, obviamente, nos ha mostrado un nuevo panorama en el significado de la integridad académica para ser abordada en el momento en que nos queramos sumar o sumergirnos en la ciencia abierta. Ahora daremos paso a algunas preguntas que hemos recibido a través del chat y en favor del tiempo trataremos de no extendernos más de 10 minutos por cada una de ellas y si quedamos con algo inconcluso se los podemos enviar a los asistentes a través de su correo con el que se inscribieron para esta ponencia. Tenemos una primera pregunta que dice: con el objetivo de las investigaciones respondan a la verdad e integridad, ¿conoce usted experiencia de infracciones a las que se hayan enfrentado los investigadores o de algún país que haya adoptado alguna medida para tales casos? Sí, claro, los códigos de buenas prácticas de investigación incluyen sanciones. Por ejemplo, en la institución en la que yo he trabajado últimamente, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, hay un código de buenas prácticas y existe una comisión de ética y los investigadores se pueden dirigir a la comisión de ética y plantear sus reclamaciones. Y como consecuencia de eso, la comisión toma decisiones que eleva a la presidencia del Consejo y que incluyen, evidentemente, sanciones. Pero sobre todo, más que un ejercicio punitivo, lo que esto permite es que afloren malas prácticas y de esa manera se puedan evitar de cara al futuro. Por ejemplo, si un becario de investigación pues, se considera maltratado por su director de investigación, pues puede hacer una reclamación y como consecuencia de eso la institución puede tomar cartas en el asunto. Lo que no es posible es tomar cartas en el asunto si ni siquiera se sabe y no hay cauce para hacer esa reclamación. Perfecto. Acá tenemos una segunda pregunta que nos dice: ¿cuál cree usted que debe ser la estrategia de las universidades para incentivar el uso de los principios FAIR en las investigaciones emanadas de sus académicos e investigadores?
yo creo que lo primero es que tiene que haber repositorios de documentos y repositorios de datos, para empezar. Y esto es una responsabilidad institucional. Es decir, las bibliotecas, que son realmente al interior de las instituciones quienes tienen la capacidad de promover estos proyectos de repositorios, pues tienen que hacer lo posible para desarrollar ya no solo repositorios de documentos, sino auténticos CRIs que recojan toda la información relativa a los resultados de investigación de la universidad y a quienes son sus responsables en el interior de las instituciones. Y luego, además, tiene que haber repositorios de datos. Y tiene que haber un marco regulatorio en el que la biblioteca también tiene que estar representada, que ese marco regulatorio tiene que ser recogido en un código de buenas prácticas. Habrá que poner en marcha una comisión de integridad y establecer los protocolos de funcionamiento correspondientes. Acá tenemos otra pregunta bastante interesante. ¿Cree usted que el incentivo económico a las publicaciones podría contribuir a producciones que no respondan a resultados íntegros? Miren, yo no soy la persona más adecuada para hablar del incentivo económico a las publicaciones porque estoy en contra. Entonces, no preferiría no pronunciarme demasiado porque soy perfectamente consciente, porque llevo muchos años recorriendo América Latina, que en la mayoría de los países existen esos incentivos, ¿no? Económicos a las publicaciones. Aquí en Europa prácticamente no hay. Son rarísimas las instituciones que pagan a los investigadores por publicar. Bueno, pues porque existen otros incentivos. No es que no existan incentivos, es que existen incentivos de carrera, que se llaman, no esos incentivos económicos. Entonces, pero yo creo que en contextos académicos en los que la mayor parte de los profesores no hacen investigación y lo que hay que hacer es animar al menos a unos pocos a que investiguen, pues puede ser que el incentivo económico, como una manera de motivar las investigaciones, pudiera tener algún sentido. Ahora, yo creo que es importante ser muy conscientes de lo que significa que se está apoyando la investigación por la vía de incentivar económicamente, ¿no? Antes ponía el ejemplo de lo que yo considero que es una perversión del sistema de incentivo económico, que es la multiafiliación. Pues yo he dicho un poco, en plan de broma, si me lo permiten, que hay profesores que los llamaríamos sobrecogedores, porque recogen sobres con incentivos en distintas instituciones, con el mismo trabajo, porque ponen varias instituciones asociadas a su nombre. Bueno, pues esto no es una buena manera, digamos, no es un comportamiento muy ético. ¿Por qué sucede? ¿Por qué las universidades lo permiten, entre comillas? Pues lo permiten porque a ninguna de las instituciones les perjudica, ¿no? Por consiguiente, se trata de comportamientos que deberían evitarse, ¿no? Deberían evitarse y sin embargo, como quienes podrían evitarlos no se sienten perjudicados, pues no lo hacen, ¿no? Pero incentivo en la publicación existe en todas partes, también donde hay incentivos de carrera, y existe una competencia feroz, por eso el publisher perish famoso, existe una competencia feroz por aumentar el número de publicaciones y engrosar el currículum para, en unos casos, para conseguir incentivos económicos y promocionarte en la carrera, y en otros para promocionarte en la carrera. Muy cierto. Tenemos
dos preguntas, pero en favor del tiempo. Quizás las mandamos por correo, la respuesta. Pero hay una en particular consulta. ¿Hay sanciones monetarias para los investigadores que hacen plagio? Yo diría que en términos generales no, y lo explico. El plagio es un delito, no es solo una mala práctica, es un delito contra la propiedad intelectual. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando uno plagia un trabajo por el que el autor original no cobra derechos, porque ha hecho una cesión de los derechos patrimoniales, una cesión gratuita, de sus derechos patrimoniales, y eso es lo que sucede con los trabajos de investigación, que el investigador le entrega a la revista y la revista le envía un documento que es un Copyright Transfer Statement, que es un documento de transferencia de los derechos patrimoniales. ¿Qué sucede entonces? Que en realidad el autor no es perjudicado por el plagio más que desde el punto de vista de los derechos morales. Es decir, por el hecho de que su nombre no aparece en el trabajo plagiado. Pero no hay un perjuicio económico en sentido estricto. ¿Quién se puede perjudicar económicamente y podría hacer, por tanto, una reclamación económica? El editor de la revista. Este sí. Pero en la mayoría de los casos esto no sucede, no se da esta reclamación por parte del editor. El editor lo que hace, los editores internacionales importantes lo que hacen es vigilar que esto no suceda con demasiada frecuencia. La última consulta, que está muy relacionada con el tema de las redes sociales. Como va en aumento, quizás sería interesante tener una opinión acerca de este tema. Gran parte de la responsabilidad que tienen los investigadores es comunicar y compartir sus conocimientos y sus descubrimientos, ¿verdad? En torno a lo mismo, ¿qué le espera al investigador de hoy, por ejemplo, frente a las redes sociales o a un público diverso y que no está muy especializado en el tema? Bueno, yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para divulgar los resultados de investigación. Nosotros utilizamos como medidor de la divulgación científica las menciones que aparecen en las redes sociales de los trabajos de investigación de las universidades. Y la verdad es que lo que observamos es que hay todavía poco interés por parte de las instituciones y de los investigadores en hacer estos ejercicios de divulgación. Creo que debería haber más actividad, más proactividad en torno a la divulgación de los resultados de investigación en las redes sociales. Creo que además, desde el punto de vista de las instituciones, es un elemento reputacional importante, ¿no? Este de la divulgación. Y debería haber pues, comunicadores científicos que se ocuparan específicamente de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. De verdad, muy aclaratoria en varios aspectos. Y ahora, en favor del tiempo, vamos a agradecer al doctor Félix de Moya y a la vez despedirnos de esta actividad, de esta jornada, y esperarlos e invitarlos para la nueva jornada que se va a realizar mañana a las 11 de la mañana, hora de Santiago de Chile, con la cuarta charla titulada Ciencia abierta y colaborativa, un enfoque práctico,
que será expuesta por la doctora Lucía Fernanda Castillo Iglesia. Y en caso de querer recibir el link de enlace para participar en ella, en el chat está puesto el correo electrónico a quien pueden dirigir su solicitud para podérselos enviar mañana. Muy buenos días o muy buenas tardes y nos estamos viendo mañana nuevamente. Muchas gracias